César, ¿qué se puede esperar en estas próximas elecciones de una papeleta que por ahora tiene 16 protagonistas, que no fue posible la unidad ni del centro a la derecha ni del centro a la izquierda? ¿Hay el espacio para un outsider o todavía es muy temprano como para especular? Primero que todo, muy buen día para ti, Jimmy. Gracias por la invitación. Un buen día también para toda tu audiencia. Yo quisiera empezar diciendo, sí, es temprano. Es temprano para poder determinar quién podría ser ese outsider si es que lo llega a ver. Y recordemos cómo el presidente de la República en su momento era un candidato de la cola, que incluso muchos no lo tomaban en cuenta en sus análisis o en sus espacios, y ahora ocupa Carondelet. Mucho puede cambiar, y por supuesto que el 2023, dada la violencia política, fue una elección extraordinaria, pero los cambios de momento no son únicos. Las situaciones frágiles y móviles no son particulares de esa elección. Pensemos nada más en el 2021, donde el propio Guillermo Lasso en las encuestas antes de empezar las elecciones contaba con números de intención de voto de un dígito a veces. Y luego terminó entrando en la segunda vuelta después de remontar a última hora sobre Yacu Pérez. Ese es uno de tantos ejemplos. Las cosas pueden variar. La historia del propio presidente Correa en el 2006 es también bastante particular. En ese momento el favorito de la renovación, de las izquierdas, era León Roldós. Y de hecho, cómo León Roldós se desinfló fue una historia que recordó el propio Daniel Noboa antes de empezar la campaña del año pasado, comparando a uno de sus rivales con León Roldós. Entonces, no nos olvidemos de la historia, que las cosas pueden cambiar. ¿Por qué ha habido problemas con la unidad? Porque la política ecuatoriana no funciona de esa manera, no está diseñada para tener verdaderas plataformas de primarias. Primero, por la cultura política. Acá no estamos acostumbrados a perder un proceso, perder una primaria. No hay estructuras que estén diseñadas para abarcar a quienes han perdido. En otros países, pierde un político profesional una primaria, bueno, se va a dirigir una fundación del partido, se va a dirigir la formación o la publicidad del partido en tal segmento, se va a hacer consultor, se va a hacer cualquier cosa. No tenemos capacidad para eso, y porque en el Ecuador, digamos, la clase media, que por supuesto es frágil en este momento más que nunca, no tiene capacidad ni voluntad ni mecanismos para aportar y darle fuentes, recursos a los partidos para sostener ese tipo de estructuras, y quienes donan dinero a la política en grandes cantidades, no les interesa eso. Aquí es, ¿a qué hora la campaña? Bueno, aquí está tanto y hablamos cuando ganes. Esos problemas, yo diría de espacio, de estructura, también le quitan posibilidades a la izquierda y a la derecha ecuatoriana de permitir unirse, porque yo, para concluir la idea, creo que para tener unidad necesitamos también tener una lógica de la derrota dentro de una propia estructura y un espacio para quienes no ganan dentro de una estructura. Claro, bueno, y el tema de las derrotas o no en las primarias me recuerda algo. En muchos partidos, César, y eso me imagino que de pronto coincidiremos, las primarias son una farsa. Hay partidos donde los líderes alzan el dedo y ese es el candidato, o bajan el dedo y no lo es. Les mandan las listas, ponen y borran, y después aparecen con la asistencia del CNE que hicieron las primarias. Cuando ese es está desde la raíz el problema, desde las propias primarias. ¿No te parece? Ciertamente. Ciertamente, y eso va también de forma correspondiente con la cultura política y la cultura social del Ecuador. ¿No? Somos un país vertical, un país de jerarquía, donde el mandamás está arriba, y la aspiración de muchos es ser el capataz, ser el ayudante del caudillo. Eso está engranado en la forma en que no solamente hacemos partidos, sino en la forma que lamentablemente hacemos empresa, hacemos instituciones educativas y hacemos tantas cosas. Las trampas en los procesos electorales que vemos en las primarias también son trampas que a veces podemos ver en las elecciones generales, en las elecciones locales, y no solamente a nivel del Estado ecuatoriano, en las elecciones de las facultades, en las elecciones de los clubes deportivos, en las elecciones de los clubes sociales, ves que terminan hasta acudiendo a acciones de protección.
No hay transparencia, ¿no? Y parece que estoy diciendo que entonces todo está perdido, pero no, yo digo que primero tenemos que investigar cómo funciona el ecuatoriano para luego plantearnos cómo funciona dentro del sistema de partidos del ecuatoriano. Y sobre el CNE, pues por supuesto que ellos refrendan todo esto porque el CNE y su antecesor, el TCE, siempre han respondido al interés de un grupo de partidos, ¿no? Claro. Eso de asignarles a ellos para que se repartan las vocalías no ha servido para generar equidad, sino para generar carteles y para facilitar la representación de intereses. Y ahora tenemos una presidenta del CNE, por dar un ejemplo de esta situación que no es tan particular, que se viene repitiendo tantas veces en la historia, donde es amiguísima del presidente, donde va a desfilar en Nueva York con el presidente, donde su hermano es funcionario en el consulado de Queens, nombrado por el presidente de la República, que también es candidato. Y esas cosas no nos indignan lo suficiente o no nos preocupan lo suficiente en el Ecuador. Claro. César, ¿tú crees que debería haber, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Seguramente hay algunas de fondo, mucho más de lo que te voy a decir, pero que debería haber una reforma en el régimen de partidos para que no haya tantos partidos políticos en este país de apenas 17 millones de habitantes? No necesariamente, y esto lo digo porque muchos sistemas que son bipartidistas, ya, muchos sistemas que tienen de manera efectiva 3, 4, 5, 6 partidos y no más, existen y van a la papeleta muchísimas listas y partidos, y más los independientes donde los existen. Y no pasa nada, no son estructuras que importen, que haya que ponderar, que haya que analizar. Puede ser el problema que nosotros le estemos dando asignación de fondos a los partidos políticos, pero antes de eso, ya en las elecciones, por ejemplo, del 2006, teníamos, antes de las últimas reformas en la época del correísmo por esa línea, teníamos bastantes candidatos, como una docena. Y eso qué nos dice, que hay algo más allá. Yo creo que tenemos que regresar a la manera en que se comportan los políticos. Si no pueden coexistir dentro de una misma tienda, si no pueden dirimir sus diferencias con elecciones de verdad o por lo menos con un tipo de representación de verdad, si no puede haber una dinámica de sana pelea en sus directivas que permita que haya distintas tendencias. Aquí en el partido A hay los 1, los 2 y los 3, más a la derecha y más a la izquierda. Si no podemos darles espacios para quienes sean derrotados, pues el que no esté feliz con un partido va y funde el siguiente, va y funde el siguiente, va y funde el siguiente. Y de ahí sí tenemos que ir al tema de cómo se les asignan fondos, qué límites, barreras de entrada ponemos a los partidos para alcanzar votos, quizá exigir para que reciban escaños un mínimo porcentaje de votación a nivel nacional. Eso se puede estudiar, cosa que lleguen a no importar, ¿no? Tenemos que diseñar las cosas de cierta manera. También hay que decir algo, ¿no? Y aquí yo invito a leer los análisis de Javier Rodríguez, que escrito para GK en su momento, que es un académico ecuatoriano en Estados Unidos, que no es que importe mucho, en la manera en que lo leo a él, no es que importe mucho que haya 12 o 16, ¿no? La entrada de más candidatos, él hizo un estudio de las elecciones locales más que nada, va siendo marginalmente menos importante cada vez que entran más y más y más y más, ¿no? Quizá el problema sea de entrada que hayan 6 o 7 candidatos y no que haya más de 10, ¿no? Importa mucho más que crucemos esa primera línea. Y eso también tendríamos que ver cómo importa. Al final, yo creo que lo ideal sería, sin importar si haya qué tantos candidatos, es a cuántos nosotros en el Ecuador realmente tenemos que considerar viables. César, ¿qué tal? Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado, César? Buen día. Gracias, Omar. ¿Qué tal esas horas extras? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Oye, César, a ver, sí, lo que acabas de comentar, no, o sea, podemos tener 25, pero, por ejemplo, en la última encuesta que vi por ahí, de los 16 que tenemos ahorita, 7 sumados no dan 2 puntos. O sea, entre 7 no dan 2 puntos. Y habrá que ver hasta el día de la inscripción si es que todos se inscriben, ¿no? Porque, no sé, por ahí el doctor Saquicela, no sé si se estará animando con todo lo que se le podría estar viniendo y todo eso. Pero bueno, César, ya hablamos sobre los partidos políticos, las falencias que hay en las democracias internas de los partidos, pero ahora, ¿cómo ves esta campaña que ya arrancó? O sea, no nos hagamos, ya arrancó, y tenemos a un candidato que tiene, tomando como referencia la hípica, 3 cuerpos de ventaja sobre el resto, porque está en funciones,
porque acaba de anunciar de que te va a dar planillas gratis diciembre, enero y febrero, justamente en la época de campaña, que también anunció que te va a condonar las deudas a la CFN, que su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta aparece en spots promocionando cosas de una institución en donde no labora. Entonces, parte con 3 cuerpos de ventaja. Y si te das cuenta, ¿no? En estas semanas, Topic está en silencio, Luisa González está en silencio, Henry Cucalón como que algo quiere, pero también muy limitado. Leonidas Giza también, más allá del tuit que dijo ayer con respecto al tema de las planillas, ha estado fuera de los micrófonos y todo lo monopoliza el gobierno a través, por lo menos en la parte comunicacional. ¿Cómo tú ves este inicio de campaña? Bueno, primero hablando del presidente candidato, ¿no? Uh-huh. Algunos lo defienden diciendo, bueno, es que las políticas de condonación de deudas y la política solidaria con las planillas de los que consumen menos, de quienes tienen más escasos recursos, son normales en el Ecuador. Sí, claro, pero como tú bien señalas, cuando vas a condonar planillas en diciembre, enero y febrero, y nosotros vamos a estar en campaña en enero y votando en febrero, eso es campaña política. Más allá de lo que técnicamente pueda determinar o no la función electoral, si es que alguien quiere elevarlo a esas instancias, es una trampa. Y es una trampa que le hace mucho daño al Ecuador y que le puede hacer daño al propio presidente. Vamos a ver si los contradictores del gobierno, sean activistas, comunicadores o los otros candidatos, empiezan a decir por qué el presidente dice o empieza su mensaje con ya hemos arreglado la situación financiera y que por eso podemos perdonar estas planillas. Cuando dices eso de la presidencia de la República, pero te volteas y te demoras en pagar a los alcaldes, y por ende los alcaldes tienen que decirle al ciudadano, por eso es que no hay obras, o por eso es que me cuesta pagar los sueldos a los funcionarios de la alcaldía, o por eso yo tengo que poner de mi dinero alguna quincena para cubrirla, que es lo que ha ocurrido este año. Cuando dices que como hay plata puedes perdonar esas planillas, pero se te viene encima diciembre y algunos especulan dentro del Estado ecuatoriano que va otra vez a dar problemas el pago de los décimos. Cuando dices que ya hay plata para perdonar las planillas, pero la gente mira el trabajo del Estado ecuatoriano y todavía percibe austeridad, todavía percibe falta de recursos, y esa es la justificación de los ministros. Cuando dices que hay recursos para las planillas, pero vamos probablemente a enfrentarnos a fuertes apagones y tuviste un tiempo para invertir y resultará que no será suficiente, es lo más probable. ¿Cómo queda el gobierno? No suena lógico, no suena razonable. Y eso, digamos, es un error, pero también hay que tener en cuenta que en la política del Ecuador mucho depende de qué tanto perciben los enemigos tus errores y qué tanto se equivocan ellos, ¿no? Y eso ha pasado bastante. El presidente puede estar cómodo mientras las cosas la hagan peor los otros candidatos. Y tú bien mencionas, Omar, que muchos de ellos están mudos. Hay varios factores. Yo creería que 2 de tantos podrían ser: primero, hay pocos candidatos con recursos para hacer verdaderas campañas. Aquí, plata realmente solamente tienen el presidente de la República, el correísmo y Jan Topic. Fuera de ellos, probablemente no tienen recursos para moverse mucho. La campaña es costosa. Y encima de eso, esos otros 2 que tienen recursos para movilizarse con artillería pesada y todo desde el comienzo, tienen sus propios problemas. El correísmo, ¿verdad?, está desanimado desde hace muy buen tiempo. Ha escogido un supuesto candidato independiente que no le ha servido para apelar más allá. Solamente ha podido aliarse con el movimiento Reto, que no le aporta mucho y que, seamos sinceros, probablemente están esperando más en los apoyos de segunda vuelta que una unidad tan temprano, o eso es lo que algunos han especulado. Y por el lado de Topic, ¿verdad?, él tiene al gobierno desde hace tiempo respirándole de cerca, ¿no? Con el tema del consorcio Ecutransit y los radares. Ya otra vez ha hablado de los radares el ministro de gobierno Arturo Félix, y entró a última hora realmente a reemplazar a Pedro José Freile. Él dice que alguien, Ayán o Ayampe, no recuerdo bien, lo increpó por estar cómodo en la playa, que por eso se decidió a ser candidato. Yo no sé si creo esa historia, pero es cierto que se decidió a última hora después de mucha ambivalencia y recién está organizando su campaña. Así que
Se polariza. Entra Entonces, con ventaja por ahí también Noboa. ¿Se polariza la elección entre esos 3, 4? Todavía hay tiempo para que salga algo, alguien nos sorprenda, ¿verdad? Alguien con pocas posibilidades nos sorprenda, porque de nuevo, como lo decía al principio, esa es la historia de Daniel Noboa. Ahora, vuelvo a los recursos. ¿Qué hubiera pasado si Daniel César, Noboa... a ver, te apuesto que más de uno de la larga lista de candidatos dice, yo soy el nuevo Noboa. O sea, el problema es que cuando 10 creen que se puede repetir exactamente lo mismo que ocurrió en 2023, ahí tenemos un problema. No, ciertamente es más sano desde la perspectiva de nosotros, desde afuera, pensar así y no desde las propias campañas. Porque si no habría que decirle que tienen, como alguien dijo en la política ecuatoriana hace mucho tiempo, sueños de perro. Exacto. Pero, digamos, tampoco sería nuevo. En una época todo el mundo iba a ser el nuevo Herbas. ¿Ya? Claro. Oye, hace falta más de la voluntad, un poco de criterio. Te hago una consulta. ¿Ya? Y ahorita que estabas hablando de Herbas, hubo 2 casos dramáticos, pero realmente dramáticos de una elección a otra, y se llama Javier Herbas y Yacu Pérez. Y hubo 2 grandes diferencias. Javier Herbas, cuando irrumpe, va cobijado por la Izquierda Democrática, que sí, que todo lo que tú quieras, que está derruido, tiene problemas, pero es un partido político nacional con historia. Y tuviste a un Yacu Pérez que tuvo el respaldo de Pachacuti y estuvo al pelo de pasar a segunda vuelta en el 2021. Los 2 se presentan en la elección inmediata, consecutiva, siguiente, y son un desastre. Los dos. Los 2 son un desastre porque ya el uno no fue cobijado por la Izquierda Democrática y el otro no fue cobijado por Pachacuti. El tema es, hay mucha gente que dice, cuidado, y a Topic le pasa lo mismo por no tener el cobijo del Partido Social Cristiano. Tú lo puedes ver así. Puede ser, pero a ver, por ejemplo, coincido en que pudo haber sido importante la pérdida de una estructura para ellos, ¿no? Se quedan sin Izquierda Democrática, se quedan sin Pachacuti, que tienen a políticos experimentados, que tienen organizaciones de base en el territorio, que tienen un conocimiento para desplegarse por el país, una campaña de forma efectiva y que no están caminando ciegos con un montón de dinero y quemándolo. Muy cierto. Pero también hay que tomar en cuenta que los momentos políticos cambiaron. Y la sonrisa de Herbas y Yacu quizá era más apropiada para un momento de esperanza en el 2021. Supuestamente por fin se acababa la transición o la traición, como lo quieran ver, de Moreno, y ahora el país tenía otro chance para ir más allá y bueno, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Pero en el 2023 fue una elección manchada por la violencia política, una elección que se dio en un contexto social del país ya enfrascado en la violencia criminal del narcotráfico, y la propuesta y el estilo de ellos quizá ya no eran los apropiados para la época, ¿no? Se quedaron atrás en el 2023. Esa también es otra posibilidad. Más aún, Yacu Pérez empezó con relativa fuerza. Él y Otto Sorenholzner hasta cierto punto de julio en varias mediciones eran los que podían entrar a la segunda vuelta con el correísmo. Y luego se desinflan y empieza a subir Topic. Nunca está muy claro cómo se dio eso. Hay que comparar varias encuestas y dudar de las encuestadoras, pero más o menos así se ve el panorama. No, si se vio. Y hay que preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles pueden ser los retos de Topic? Los mismos quizá que en la última elección, ser monotemático. A él se lo vio monotemático comparado a un Noboa que daba un montón de datos equivocados o hasta falsos, pero que hablaba de todos los temas en el primer debate. Encima de eso, también fue un candidato, y eso, porque eso va a tener que lidiar, que desde el principio atacó y fue atacado en ese debate y también en toda la campaña, y en la última semana después del primer debate, más que nunca, ¿no? No supo lidiar bien con eso y pudo haber minado de forma importante sus votos y transferírselos hacia el candidato Noboa, que ahora es presidente, ¿no? Ahora, por supuesto, ese también va a ser un problema, y es un problema de Daniel Noboa porque ahora no puede evadir los ataques, es el presidente de la República. Y solamente quiero regresar brevemente a Noboa en esa campaña para hablar de los recursos en una campaña, ¿no? Noboa lo hizo muy bien en el primer debate y empezó a subir como la espuma, pero fue un salto extraordinario de estar de cerca del 4 a cerca de 23-24, un salto de como 20 puntos. Si Noboa no hubiera tenido todo el dinero que tenía para gastarlo en campaña y en campaña digital, claro, exactamente, ¿hubiera podido él crecer tanto? No. ¿O se hubiera quedado corto? ¿No? Entonces, si también quiere ser el Noboa
del salto de la primera vuelta después de un debate extraordinario. Ojo a eso y ojo a que Dios sabrá por qué. Ahora el CNE ha puesto 3 semanas de distancia entre el primer debate y la votación y el segundo debate y la votación. Recordemos cómo Noboa le fue muy bien en el primer debate y lo capitalizó porque tenía 1 semana de distancia en las votaciones y memorias frescas. En el segundo debate ya el recibimiento fue más frío, muchos proclamaron a Luisa ganadora, pero en el transcurso de ya no 1, sino 2 semanas, el tema fue quedando atrás y Noboa se pudo sostener lo suficiente para ganar la presidencia. Noboa no tuvo una buena experiencia en ese debate cara a cara. Noboa dice que él no es muy bueno para hablar en público, que él habla poco, pero espeso. Muy bien, pero parece que el CNE ha tomado nota de algo y ha puesto esas 3 semanas de distancia que podían reducir bastante el efecto de un buen desempeño o de un mal desempeño en el debate, en los debates. Gracias, César. Habrá tiempo de seguir analizando este tema. Hay varios meses todavía. Que tengas un buen día. Un abrazo, César. Un placer, un abrazo para los dos.